Yo lo que recomiendo a la gente es, en vez de preguntarse, no sé, qué trabajo quiero, cómo quiero que sea mi vida laboral, preguntarte qué vida quieres vivir, ¿no? Y a partir de ahí, con esa información, ya metemos el trabajo. En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Esa sensación de tener que tirar de tu cuerpo, de estar atrapado en el desasosiego, sin energía, sin motivación, sin ilusión. Cuesta concentrarse. Las cosas fáciles parecen ahora difíciles de asumir y las vas postergando y postergando. Tal vez también duermes mal, tienes malas digestiones, te notas apagado, apagada. Ir a trabajar supone un esfuerzo máximo, no le ves sentido. ¿Podría ser el síndrome del burnout o trabajador quemado? Lo descubrimos con Carlos Senalmor. Él es médico, psiquiatra y psicoterapeuta. Tras crecer en Madrid y formarse en las mejores universidades y hospitales, sufrió un episodio de estrés y de burnout que marcó un antes y después en su carrera. Se mudó a los Pirineos y desde allí divulga cada día sus reflexiones sobre el difícil equilibrio laboral. Acaba de publicar, precisamente, El síndrome de burnout. Bienvenido, Carlos, al podcast. Hola, Laura, Raquel, encantado de estar aquí. Estamos encantados de tenerte aquí, desde que hayas viajado desde tu casa verde, ahí en los Pirineos, ya nos contarás, hasta aquí para poder conversar sobre tu libro, sobre el síndrome del burnout y sobre este síndrome en sí, que muchas veces tenemos ideas un poco no siempre acertadas. Pero antes de entrar, nos gustaría que nos contaras un poco esto que te pasó a ti, ¿no? Porque al final, a partir de estas historias se pueden entender también la investigación posterior y tu especialización. ¿Cómo fue aquel episodio que te cambió un poco la vida? Total. Pues yo precisamente eso divulgo sobre el burnout porque a mí me sucedió y me ha sucedido sobre todo en dos momentos, trabajando en un gran hospital en Madrid, ¿no? En todo mi proceso formativo y de trabajo. Y pues en un momento dado yo tenía burnout, pero yo y todos mis compañeros. ¿Qué pasa? Que se normaliza muchísimo, ¿no? Y este es uno de los problemas principales del burnout y del exceso de estrés. Entonces yo empecé a tener pues todos los síntomas un poco que has descrito, de sensación constante de angustia, empecé a tener insomnio, empecé a estar agotado físicamente, que esto es clave, ¿no? Esa sensación de cansancio, de que te levantas y no entiendes por qué estás cada día más cansado. Y pues empecé a dejar de disfrutar de mi trabajo y a desconectar del trabajo, ¿no? Que imagínate, pues para un psiquiatra, para un médico, que la vocación es algo pues muy importante y la conexión con tu trabajo, el empezar a dejar de conectar con tus pacientes y a dejar de empatizar con ellos y en general pues a dejar de disfrutar y estar interesado por los objetivos que tenías hace no mucho tiempo, pues eso me empezó a marcar mucho. Y ahí, hice cambios, por ejemplo, dejé el hospital público y me monté mi propia consulta porque pensaba que por ahí iba a encontrar respuestas, que iba a poder trabajar pues más a mi aire y a mi estilo, que es verdad que eso me ayudó mucho y lo disfruté mucho, pero el paso a autónomo con todas las responsabilidades que conlleva emprender y ser un autónomo, impuestos, horarios, marketing, ¿no? Millones de cosas para las que yo no estaba formado ni preparado, me acabó saturando muchísimo y de hecho ahí tuve mi peor crisis de burnout, que se acompañó con una hernia discal que me dejó sin poder andar durante un mes. Además ya tenía hasta síntomas casi depresivos, ¿no? Por el exceso de estrés, porque todo lo demás en mi vida iba bien. Y entonces en ese momento me di cuenta, mira, yo soy psiquiatra, soy psicoterapeuta, me dedico a ayudar a las personas a que estén bien y yo no soy capaz de estar bien yo mismo, porque me estoy pasando de trabajo, ¿no? Pero nadie me había enseñado que eso podía ser tan dañino y tan tóxico. Y a partir de ahí pues me dediqué a empezar a ayudar a otros profesionales a vivir una vida más equilibrada, más conectada y lejos de ese exceso de estrés que es tan tóxico y que está destruyendo muchas vidas, ¿no? En este momento. ¿Fue ahí donde te planteaste cambiar de lugar? Porque claro, cuando estamos comentando sobre ti, sobre tu vida con compañeros, claro, pero es que se ha ido a los Pirineos, claro, así cualquiera, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo surge esto de ir? ¿Es antes, es después de todo? Buena pregunta. Realmente fue después, o sea, un par de años después de ya haber yo me había dado cuenta ya del tema del burnout, ya lo trabajaba con personas. Entonces, en ese proceso también fui siendo consciente de que Madrid pues no era para mí, aunque yo soy madrileño de toda la vida, pero
bueno, pues el estilo de vida, el estrés, la lejanía de la naturaleza, para mí era muy importante, ¿no? El tema de la naturaleza. Y me di cuenta de que, bueno, pues solo tienes una vida, de que tenía la posibilidad de irme, porque trabajaba mucho de manera online. Y finalmente pues me lancé y hice el cambio, ¿no? Y me fui a este valle, a un valle perdido, ¿no? De los Pirineos, donde ahora vivo y soy súper feliz. No todo es tan fácil como parece, porque la gente me dice, bueno, allí es muy fácil no tener estrés. Bueno, no es tan sencillo porque, por ejemplo, estoy lejos de mis grupos sociales de toda la vida y eso ayuda mucho a desconectar, ¿no? Y eso es algo que no lo tengo tan fácil y es fácil estar tú solo ahí en tu montaña rumiando tus preocupaciones. Pero bueno, desde luego vivo una vida mucho más equilibrada y más cercana a lo que yo quiero. Uh-huh. Parece fácil a priori cuando uno se encuentra en esa situación que describimos un poco, con problemas que van más allá del estrés, ¿no? Ahora nos contarás bien. Parece fácil decir, bueno, corto con todo, rompo y empiezo de nuevo. Uh-huh. Y a veces entiendo que te encuentras con pacientes que tienen que mantener esa vida, pero gestionar este burnout. ¿Eso es posible? Claro. Sí, ¿no? De hecho, mucha gente me pregunta, oye, para salir del burnout la solución no es cambiar de trabajo. Y mira, pues yo de toda la gente que ayuda o que hace mi programa, ya hay como 100 personas que han hecho mi programa para el burnout, te diría que 5 han cambiado de trabajo. El resto han podido solucionarlo sin necesidad de cambiar de trabajo o cambiar de vida radicalmente, ¿no? Entonces, a veces es una solución y es tu camino, ¿no? Si estás en un ambiente laboral súper tóxico, por ejemplo, o vives en un lugar que realmente te hace muy infeliz, pero haciendo cambios internos, haciendo un trabajo interno, que es un poco lo que yo propongo en el libro, ¿no? Y ayudo a las personas a hacer a través de mis servicios, pues veo que los resultados es que la gente es capaz de salir del burnout, además relativamente rápido. Pero obviamente hay que hacer cambios en tu mentalidad, en tu mente, en tu forma de vida, tus hábitos, ¿no? A nivel corporal también. Yo siempre lo enfoco esto de una manera integral, ¿no? De hecho, me gusta mucho decir que aunque soy psiquiatra, no lo soluciono todo con pastillas, sino que abordo este problema y todo lo que yo intento ayudar a la gente de manera integral, teniendo en cuenta lo psicológico, lo físico también, incluso la dimensión espiritual de la persona, ¿no? Que también está muy relacionada con el burnout. Comentábamos al principio que, bueno, uno lee tu libro, Carlos, y enseguida pues piensa, venga, yo tengo el síndrome. Pero claro, no todo se cumple, no todo lo que cuentas, ¿no? Entonces, no sé en qué momento, qué señales hay para decir, oye, esto lo tengo que abordar, que no es un simple pico de estrés o no es que estoy agobiado. Sí, o sea, a ver, una persona con burnout básicamente va a sentir 3 o 4 cosas, que son ese agotamiento que hemos mencionado. Entonces, si tú te empiezas a agotar y te empiezas a despertar cada mañana diciendo tengo cada día menos energía para cumplir mis responsabilidades laborales y no solo laborales, también pues familiares, personales, ¿no? De hecho, la crianza es una de las cosas que más estrés añadido genera al trabajo, ¿no? Y esto lo veo en mis pacientes también. Bueno, pues si cada vez te vas agotando más, ahí hay una señal. Otro punto clave es eso, lo habéis mencionado, que empiezas a tener problemas de salud que los médicos no te saben decir cuál es la causa, ¿no? Problemas gastrointestinales, problemas de piel, problemas de la inmunidad, autoinmunes, ¿no? Esto lo veo un montón. Y bueno, y luego problemas, por supuesto, cardiovasculares, que yo ya he visto varios infartos de corazón de personas solo por burnout, personas jóvenes, que esa era la principal causa. Pero bueno, empiezas a tener esos problemas de salud y luego ya aparece otro tema importante que es el agotamiento mental, que empiezas a perder capacidad de concentración, empiezas a tener fallos de memoria, por eso rindes menos a nivel laboral, ¿no? Y eso hace que cada vez te cueste más lograr tus objetivos, porque tu mente también está agotándose. Y luego estaría la desconexión, de la que he hablado ya, ¿no? Esta desconexión que hace que pierdas ilusión por tu trabajo. Entonces, sobre todo si juntas agotamiento, desconexión emocional de tu trabajo, es decir, que pierdes ilusión, que pierdes ganas, y que el trabajo, en vez de llenarte, te empieza a dejar vacío, pues ahí, sin duda, estaríamos ante un caso de burnout. Obviamente habría que verlo un poquito más de cerca, ¿no? Pero eso es lo que más debería hacer a la gente pensar que tiene este problema.
Uh-huh. Esta situación, tú antes has dicho algo que me ha parecido muy interesante. Has dicho, bueno, hay una situación, pero el que tiene que hacer cambios internos eres tú. Ujú. Solemos achacar la culpa de mi trabajo es muy estresante, mis jefes son muy malos, mis compañeros son tóxicos, es el entorno, ¿no? Ujú. ¿Cuánto peso tiene ese contexto y cuánto peso tiene tu actitud ante todo esto? Esto es clave, ¿no? Esto que me estás preguntando, porque además lo digo en el libro. A los humanos nos encantan las dicotomías, ¿no? En plan, o blanco o negro, o rojos o azules, ¿no? O sea, Es más fácil, ¿no? es más fácil. El burnout, la realidad es que son las dos cosas. O sea, hay un entorno externo que nos lleva a quemarnos, que puede ser tu entorno laboral, tu empresa, que tengas un jefe tóxico o que haya mucha carga de trabajo donde tú estás. Bueno, la propia sociedad, la propia cultura, esta sociedad del cansancio, ¿no? Que dicen los filósofos, o sea, que vivimos en una sociedad que nos empuja a la hiperproductividad y que valora muy poco el descanso y valora mucho más, tú lo decías antes, ¿no? Valora mucho más el estar siempre agotado y siempre teniendo millones de cosas. Bueno, todo eso y otros factores nos van empujando al burnout. Pero también es cierto que no podemos echar todos los balones fuera. También dentro de nosotros hay cosas que nos están llevando al burnout, ¿no? Que al final es lo que yo puedo trabajar con la gente, pues la sociedad de momento no la puedo cambiar, ahí vamos poco a poco, pero lo que sí que puedo ayudar es a la gente a cambiar sus factores internos, que cuáles son fundamentalmente los rasgos de personalidad, que los que yo he visto que se relacionan más con el burnout son el perfeccionismo, la autoexigencia, luego el rasgo salvador, que yo llamo, que es esa necesidad de estar ayudando y resolviendo los problemas de todo el mundo, ¿no? Y despriorizándonos a nosotros. Y también muchas veces la falta de autovaloración que nos lleva a este síndrome del impostor, que hace que, claro, cualquier reto de trabajo sea muy agobiante y muy agotador, ¿no? Porque nos sentimos siempre inseguros. Y luego hay otros temas como la falta de habilidades de planificación, que era algo que yo cuando me hice autónomo carecía de ello porque nadie me había enseñado y eso me pasó muchísima factura porque era un caos, ¿no? Mi vida laboral. Entonces, bueno, la capacidad de planificarse, ese tipo de herramientas, los hábitos generales de cuidado del cuerpo, que también lo trabajo mucho con mis pacientes. Y bueno, hay otros temas también como, por ejemplo, la conexión con el sentido del trabajo, ¿no? En el libro hablo en el capítulo del Ikigai, que también es muy importante y además científicamente se ha visto que protege, ¿no? contra el burnout. Entonces, bueno, estos serían algunos puntos que a nivel interno se pueden trabajar y con eso logras cambios enormes, ¿no? en la vida de la gente. Uh-huh. Esto, además, ahora se habla mucho del propósito, ¿no? De esta cosa del propósito. Pero claro, si previamente no tienes otras cosas resueltas, por mucho propósito Total. que tengas, la verdad es que no puedes abordarlo. De todos estos cambios internos, ¿por dónde dirías que habría que empezar? Pues sobre todo cambios a nivel de hábitos de salud y cambios a nivel de personalidad. Para mí esos son los dos más importantes. Luego yo intento siempre individualizar. Y bueno, el programa que hacemos además hay un acompañamiento individual y entonces a cada persona ya te das cuenta de su talón de Aquiles y pones el foco ahí. Pero generalizando, sin duda, ese cambio, pues, por ejemplo, haces 2 o 3 cambios a nivel de tus patrones de sueño, de tus hábitos de deporte o tus hábitos de descanso y de desconexión, eso ya se va a notar un montón. Y luego siempre hay que entrar a trabajar esa parte de la personalidad, porque es lo que está llevando a la gente a repetir los bucles una y otra vez, ¿no? O sea, si eres, por ejemplo, las personas perfeccionistas, que no les vale que las cosas estén de 7 o de 8, ¿no? O sea, tiene que estar todo siempre de 10, pues el gasto de energía que hay entre sacar un 7 o un 10 es brutal. Es mucha la diferencia, ¿no? Y no te aporta nada realmente al final del día, ¿no? Incluso tu jefe no te va a valorar ese 10, ¿no? Frente a ese 7. Y entonces eso hace que la gente se queme muchísimo. Pues si conseguimos reducir ahí y trabajar eso, vamos a ganar mucho margen, ¿no? De energía, de poder cuidarte más y así. Entonces eso sería sin duda pues los focos. Antes hablábamos y lo mencionaste fuera de micrófono que esta hipervaloración o ¿no? sublimación del que está siempre ocupado, ¿no? Parece que es más guay el que tiene la agenda a tope, el que está siempre corriendo y no llega a todo, tiene mucho. Parece que eso es tener mucho. ¿Cómo podemos desmontar nosotros si tenemos esa idea, ¿no? Porque no es fácil uno mismo valorarse en la medida en que más cosas tenga que hacer o que cumplir. Sí, esto es clave.
el otro día justamente yo tengo una newsletter, ¿no? Es como un email diario, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Que envío a mis suscriptores gratuito y a veces la gente me responde cosas por ahí. Y entonces el otro día una persona me escribió y me dijo, me has ayudado a cambiar mi definición de éxito, ¿no? Y para mí es que esa es la clave. O sea, hemos recibido una idea de lo que es el éxito heredada de, bueno, pues de la cultura, de nuestros padres, de nuestro entorno, y que muchas veces esa idea de éxito es, si no tóxica, al menos no nos sirve para todos. A lo mejor hay gente que el modelo de éxito de, yo qué sé, de crear un imperio multinacional, pues le vale, porque esa persona cuadra en eso. Pero es que mucha otra gente no va a cuadrar ahí. Y esto nos pasa con muchos temas en la vida, véase también tema pareja, tema estilo de vida, ¿no? Que parece que solo hay un modelo y necesitas crear tu propio modelo, ¿no? Necesitas salirte de esa definición de éxito, y en el mundo laboral exactamente igual, ¿no? Y seguir y encontrarla, lo que vale para ti. Eso es lo que yo he hecho, ¿no? O sea, a mí me decían cuando me dejé el centro de Madrid, que tenía mi consulta en una calle preciosa del centro, y me fui a una montaña perdida, me decían, pero tú te has vuelto loco. O sea, si aquí te va genial, tienes todo lo que necesitas, tal. Y es como, ya, pero es que yo aquí no soy feliz. O sea, para mí esto no es el éxito. Necesito encontrar otro modelo de éxito, ¿no? Y ahí tuve que sacrificar pues mi proceso laboral, digamos, y crear uno nuevo que, bueno, misteriosamente me ha llevado a mucho más éxito, entre comillas, de lo que yo tenía antes, ¿no? Pero fue gracias a que yo dije, este no es mi modelo, tengo que encontrar el que realmente me sirve a mí. Y eso es a lo que también invito mucho, ¿no? A hacer a la gente. Uh-huh. Hay que preguntarse para saber un poco encontrar tu modelo de éxito. ¿Qué preguntas tienes que hacerte o tal vez cómo tienes que observarte para saberlo? Bueno, en sí mismo la observación ya es clave. De hecho, es algo a lo que invito mucho a la gente, a dedicarse cada día 5 minutos a escribir, a pensar 5 minutos, ¿no? O sea, nada, para empezar a conectar con lo que realmente quieren, desean y necesitan, porque esto es algo que no solemos hacer, ¿no? O sea, vivimos en ese piloto automático y entonces vas asumiendo que lo que necesitas es lo que te han dicho que tú necesitas. Entonces, bueno, ya el hecho de pararte, preguntarte esto ya es interesante y no es tan sencillo, ¿no? De hecho, Eric Fromm decía que es la pregunta más difícil que nos podemos hacer los humanos, ¿no? ¿Qué quiero yo para mí? Y luego dentro de eso, yo lo que recomiendo a la gente es en vez de preguntarse, no sé, qué trabajo quiero, cómo quiero que sea mi vida laboral, preguntarte qué vida quieres vivir, ¿no? Y a partir de ahí, con esa información, ya metemos el trabajo. Porque si no, lo que a mucha gente le pasa, según avanza en la vida, es que se dan cuenta de que, vale, a nivel laboral han conseguido ciertos logros, pero que la vida que tienen no es la que hubieran querido, ¿no? Si se hubieran hecho la pregunta un poco al revés, pues las cosas podrían haber sido diferentes. Entonces, no estamos acostumbrados a priorizar eso porque también muchas veces desde la angustia o desde el miedo priorizamos el trabajo y el sobrevivir en el trabajo, pero bueno, si lo pensamos a la larga te puede salir mucho mejor la jugada, ¿no? Así. Muy interesante darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta. Primero el estilo de vida y a partir de ahí el trabajo. Eso es. Las generaciones más jóvenes, ¿crees que lo tienen un poco más claro? Porque parecería que están poniendo más en valor esto de su estilo de vida y qué quieren hacer, ¿no? Y no tanto la carrera está alocada por el éxito, entre comillas, laboral. Claro. Bueno, aquí hay una cuestión que yo veo que la gente con burnout, que, bueno, por si no lo hemos dejado suficientemente claro, es un problema de salud grave, de verdad, porque lo que pasa es que ya con 45, 50, que es a la que más ayudo, es que tienen problemas de salud muy graves que vienen de este estrés acumulado, ¿no? Y tienen la vida muy destruida y la mente muy destruida. ¿Qué pasa? Que la gente joven aguanta mucho. Entonces, yo creo que hay mucha gente joven quemándose que no lo parece porque aguanta, porque eres joven, tu cuerpo tira y puedes dormir poco y trabajar 1000 horas y tal. Y esa gente está ahí, estoy segurísimo, ¿no? Vamos, de hecho los veo de vez en cuando y yo he tenido, ahora no, pero tuve en su momento pacientes adolescentes que era como si este chico se cree el CEO de Apple y tiene 16 años, ¿no? Pero va a, yo qué sé, a sus 1000 actividades extraescolares, tal, o sea, la gente que ya estaba quemada. Dentro de eso sí que creo que es verdad que hay una mayor conciencia en la juventud del tema de la salud mental, de la conciliación, en el sentido de que ponen más por delante su vida que el trabajo, pero creo que esto es solo una parte. O sea, yo creo que también hay muchos otros que están siguiendo el modelo
digamos, de sus mayores, ¿no? Vamos a decir, o que priorizan mucho más el trabajo, priorizan la carrera. También hay mucho movimiento de esto en redes sociales, ¿no? Del éxito, de hacerte rico y todo este tipo de cosas, que creo que también está empujando mucho a eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a seguir siendo necesario trabajar en este equilibrio. Ahora que hablas de la resistencia al estrés, nos llamaba mucho la atención en algún momento que hablas de ello en el libro, y yo conozco casos de gente que, bueno, pues trabaja y trabaja y trabaja esperando que llegue la jubilación, y cuando llega la jubilación, desafortunadamente, vive un episodio de salud muy duro y ya está, y se acabó, ¿no? Entonces, a veces está como escondido ese estrés, ese síndrome. No sé de qué manera crees que se puede ayudar un poco a esas personas que pueden llegar a vivir eso, esperar la jubilación. Claro, ahí, o sea, hay un punto que me viene a la mente muy relacionado con esto, que es que el estrés te va minando tu salud, y entonces hay un elemento que es clave, que es la desconexión, ¿no? Pero, porque ya he hablado, te desconectas del trabajo, pero te desconectas también de tu vida. Entonces, esa gente que llega a esa edad y luego le da un infarto, seguramente ha vivido muy desconectada de su vida personal. Y os pongo un ejemplo. El otro día también una persona que empezó mi programa para el burnout me dijo, mira, yo me he dado cuenta, o sea, cuando he empezado contigo, que mis hijas tienen 7 años, me he perdido, o sea, mi hija tiene 7 años, me he perdido su infancia, porque he estado no solo trabajando muchas horas, sino con la cabeza en el trabajo, con las emociones en el trabajo, ¿no? Rumiando. Entonces, para mí esto es algo dramático que el burnout le quita a la gente, ¿no? La conexión con la vida. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te jubilas, ahí hay un bajón de estrés, ¿no? Has tenido un estrés sostenido que ha mantenido tu cuerpo activo, digamos, durante X años, pero de una manera tóxica. Y cuando de repente le quitas ese estrés al cuerpo, pues digamos que se debilita y sale todo, ¿no? Entonces, esto se ve bastante y es algo bastante frecuente. Entonces, obviamente, la clave no es no jubilarse y seguir trabajando eternamente, sino vivir en equilibrio y, obviamente, trabajar y disfrutar de la maravilla que es el trabajo, que yo también se lo digo mucho, que yo soy un workahólico reconducido. O sea, a mí me encanta mi trabajo y le dedico tiempo, pero sé que hay unas reglas y que tengo que vivirlo con un equilibrio, ¿no? Para que esto no me pase factura. Suponemos que esas reglas son las que se aprenden en tu método CIMA. ¿Cómo has construido esta metodología? Pues básicamente uniendo mis conocimientos y toda mi formación como psiquiatra, como psicoterapeuta, que claro, ahí tengo la parte de medicina, que es una parte más del cuerpo, ¿no? Y la parte psicoterapéutica más de la mente. Y viendo mi propia experiencia, lo que yo viví, lo que a mí me vino bien, lo que yo necesité, y luego pues después de muchos años acompañando a personas con burnout, pues ya digamos que lo condensé todo en un método, ¿no? Que me permite ayudar a muchas más personas a la vez, ¿no? Porque tengo un equipo de psicoterapeutas que me ayudan con esto, yo estoy también haciendo toda la parte grupal del método y la verdad es que estoy contentísimo, o sea que los resultados son en general muy muy buenos, ¿no? Porque digamos que, claro, todo esto que llevamos hablando de la sociedad, el trabajo, todos los mensajes internos de nuestra personalidad, para cambiar eso en un tiempo corto, que no te tires 3 años de terapia o tal, necesitas algo que sea un bombardeo como muy intenso a la mente de la gente y a la vida de la gente. Y eso es lo que hacemos en el programa, nos metemos mucha caña. No en el sentido de tiempo, porque es gente que no le sobra el tiempo, precisamente, sino en el sentido más mental, ¿no? Ponemos muchas herramientas en juego que les ayudan a cambiar. Y la verdad es que es bonito, ¿no? El otro día en la presentación del libro salía gente espontánea que ha hecho el programa y hasta había lágrimas y tal, ¿no? O sea, fue una celebración muy bonita. Claro, entiendo que a cada uno tendrá como una, entre comillas, una revelación, ¿no? Uh-huh. Pues no es, bueno, si tienes un poco este rasgo del Salvador, pues probablemente habrá foco en eso, ¿no? O si eres demasiado Exacto. Perfeccionista. O sea, es a lo que te refieres cuando hablas de cómo lo vas personalizando. Claro. O sea, ¿cómo se identifican esos rasgos o esos problemas? Bueno, nosotros es que tenemos muy, muy pillado ya el perfil de persona que con burnout, ¿no? Porque suele ser un perfil similar, dentro de que luego cada persona es diferente. Pero en las entrevistas iniciales del programa ya, a ver, también nos dedicamos a esto, a la salud mental, o sea, sabemos analizar bien a la gente y rápidamente pues ves dónde están los fallos, ¿no? Pero a nivel de personalidad y a nivel
también de autocuidado, de su estructura de vida general y tal. Y eso nos permite poner el foco desde bastante prontito del programa en cuáles van a ser los objetivos de trabajo de la persona, que si realmente se hacen bien las cosas, pues se consiguen cambios, ya digo, bastante rápidos, ¿no? Pero bueno, mucha experiencia y mucho haber visto muchas personas con el mismo problema constantemente, ¿no? Tú has mencionado varias veces lo del cuidado físico, no como un añadido o como me doy el gusto de cuidarme, sino como parte fundamental de todo esto. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué deberíamos hacer de manera pues irrenunciable? Bueno, son varias cosas, ¿no? Pero, y por cierto, añado ahí lo que has dicho de cuidarte, que yo siempre digo que el principal enemigo de nuestro cuerpo es nuestra mente, ¿no? Porque es nuestra mente la que nos dice, no te priorices, o merece más la pena que dediques tu tiempo a ayudar a no sé quién, ¿no? Y al final nos autoboicoteamos. Y yo pongo mucho el foco en el tema del sueño, que es clave. De hecho, hay estudios que hablan de que cuando una persona empieza a dormir menos de 6 horas, el burnout ya está servido, ¿no? O sea, van a aparecer todos los síntomas. El burnout, el insomnio típico del burnout es curioso porque la gente, como está tan agotada, se duerme muy rápido, porque llega a la cama agotadísima. Pero lo que les pasa es que a las 4 o 5 horas de sueño se despiertan, angustiadas, pensando en el trabajo, y eso fragmenta muchísimo el sueño y les hace perder muchas horas de sueño y mucha calidad. Entonces, eso es una clave, ¿no? Nos centramos muchísimo en el sueño, en recuperar el sueño, a través de unas pautas que usamos nosotros específicas para esto, ayudar a la persona a dormir mejor. Y en general, ya con eso hay muy buenos resultados, ¿no? Y la gente nos dice, joder, llevo 10 años durmiendo mal y en un mes estoy durmiendo mejor que nunca, ¿no? Entonces eso hace que te empiecen a recuperar mucha energía. Luego insistimos mucho en el deporte, que, bueno, cada uno a su nivel. Hay gente que tiene más capacidad que otra, pero ya solo el hecho de empezar a, de verdad, sacar huequitos para hacer tu deporte, para cuidarte, para desestresarte a través del deporte, porque es que es una herramienta genial y preciosa para reducir los niveles de estrés y para ya lanzarte un mensaje de me estoy cuidando, pues también es un cambio potente, ¿no? Y en el grupo la gente, bueno, se va motivando unos a otros con el deporte y tal, y es chulo. Y sobre todo estos son los dos pilares. Luego nos metemos también un poquito en tema de nutrición, en tema de luz solar y tal, pero bueno, en 3 meses no podemos agobiar a la gente con muchas más cosas y serían esos dos los puntos clave. Eso genera, porque claro, hablas de nutrición, entiendo que cuando empiezas a entrar en dinámicas, no sé si se ha producido que genera cambios a su vez, que quieren mejorar pues la alimentación. Aquí lo hemos hablado muchas veces, claro, ¿no? Que una cosa va unida a la otra, ¿no? Te resulta raro no hacerlo. Claro. O sea, ahí se empieza a iniciar una dinámica. Claro, es que muchas veces, no siempre, porque hay gente que viene que ya pues está muy puesta en el mundo del desarrollo personal y del autocuidado, ¿no? Pero necesita una ayuda de un profesional pues que les ayude a salir del burnout. Pero luego hay mucha gente que es que no ha escuchado hablar de esto en su vida y que, claro, les empezamos a desvelar aquí cosas que no conocían, ¿no? Se les abren mundos nuevos y, bueno, pues obviamente luego quieren más y luego les acompañamos si quieren, ¿no? Pues a seguir creciendo, a seguir avanzando con todos estos hábitos. Pero es verdad que en concreto en el programa, que son 3 meses, pues hay que centrarse en lo importante, porque si no, luego agobias a la gente, que no vamos a nosotros estresar a la gente con nuestro programa antiestrés, ¿no? Suponemos que la persona que tiene ese burnout, cuando empieza a tratarse y a mejorar, pues también genera cambios en su entorno personal y laboral. Hay una parte en el libro que me llamó mucho la atención, que me gustó, es la parte de aprender a decir que no. Cómo decir que no y planteas no muy claro, no, ahí plantado y sostenido. ¿Qué importancia le das a esto, no? Bueno, esto es clave. El otro día, igual, ¿no? En el email este diario que envío, pues una persona también me escribió y me dijo, mira, el otro día le dije que no a mi jefe y tal. Entonces ahí, usando un consejo que yo doy siempre, que es para decir que no, lo más importante es que digas que no, ¿vale?
Que esto parece evidente, pero no lo es, ¿no? Porque vamos a poner un límite, pero es como, bueno, yo... Luego más tarde te dicen, vale, vuelvo luego, ¿no? Claro. Y tú, ups. Claro, nos da miedo, al final da miedo ofender al otro, da miedo el rechazo, entonces no dices que no, realmente. Es como que planteas una cosa así abstracta que el otro no se entera, o bueno, en parte tampoco se quiere enterar, pero tú se lo pones fácil, ¿no? Para que no se entere. Y no queda claro, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, que seas claro. Y luego, algo que creo que es muy importante, que expreses también lo que tú quieres. Que a veces nos quedamos muy en el no, ¿no? Como esto no. Pero el otro a veces necesita que le digas, oye, me gustaría esto, ¿no? En el caso de mi email diario, pues esta persona necesitaba un cambio en su horario para flexibilizar, para poder conciliar mejor, que acaba de ser padre. Y bueno, en vez de ir a su jefe y decir, es que este horario es horrible, tal, le dijo, oye, mira, te propongo esta posibilidad. Pues yo gano esto, tú ganas esto. Y oye, pues fue sí, claro, pues un win-win. ¿Cómo va a decir que no, no? Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que hay muchas más, obviamente, y esto lo trabajo bastante más, pero para empezar creo que es un punto importante. Y hablando de frases interesantes, yo tenía por aquí una apuntada que es que dice, invitas a hacer lo que tu sentimiento de culpabilidad te dice que no debes hacer. O sea, que esto de la culpa es que va al revés, ¿no? Exacto, sí. Es que esta frase es clave, ¿no? Yo siempre es lo que digo, que la culpa te está indicando lo que deberías hacer, no lo que no deberías hacer. Para la mayoría de la gente, ¿vale? Si hay algún psicópata escuchándonos y siente algo de culpa de repente, pues ahí que le haga caso. Pero es que yo de las personas que veo, la culpa lo que hace, por ejemplo, es esto de poner límites. Ay, pobre jefe, ¿no? No le voy a decir que no porque le voy a angustiar, le voy a amargar la semana, ¿no? O jefe o mi pareja o quien sea, ¿no? Nos da tanta pena el otro, sentimos tanta culpa siempre que la culpa nos está bloqueando para hacer lo que sería bueno, ¿no? Y lo que nos ayudaría a desbloquear situaciones. Con el deporte mismo, mucha gente no hace deporte porque se siente culpable porque ¿qué es esto de cuidarme, ¿no? ¿Qué es esto de dedicarme tiempo a mí? Pues ahí hay muchos núcleos de estos de personalidad que hay que ir trabajando, ¿no? Y que hay que ir cambiando. Entonces, bueno, es un buen consejo para los que nos están escuchando, que si se sienten culpables por pensar que esto de estar muy estresado es malo, pues mira... que no hagan caso, o sea, que hagan caso a su culpa, ¿no? Uh-huh. Bueno, Raquel, has tomado muchas notas de estos consejos y del método de Carlos. Sí, tenemos ahí un pequeño resumen, ¿no? de algunas ideas. Bueno, me ha apuntado que empezaste a dejar de disfrutar de tu trabajo, dejaste de empatizar y conectar con tus pacientes. Ahí ese fue un disparadero, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, intentar ayudar a los demás. Si es verdad que te vas a los Pirineos, pero no hace falta irse hasta allí. Importante. Se puede hacer de otra manera, ¿no? Haciendo sobre todo cambios internos en la mentalidad, en los hábitos y en la forma de vida. ¿Cómo sabemos que tenemos burnout? Primero, agotamiento físico cada mañana, problemas de salud que no saben detectar casi ni los médicos, ¿no? ¿Cuáles son las causas? También agotamiento mental, esto de perder la memoria, la concentración y lo más importante, esa desconexión emocional de la ilusión de la vida personal. Así que nos invitas a hacer esos cambios internos, sobre todo identificando rasgos de personalidad como el perfeccionismo, el rasgo salvador, la falta de autovaloración, la falta de habilidades de planificación y hábitos como el cuerpo. El cambio viene del cuerpo, nos dices. Así que es lo primero que tenemos que abordar. Primero tenemos que conectar con lo que queremos, con lo que deseamos y con lo que necesitamos. Así que nos dices, pregúntate qué vida quieres vivir y sobre todo empieza por el cuerpo y conecta así con tu mente a través del sueño, del deporte y bueno, aprende a decir que no, sin culpa. Total. Espectacular resumen. Muchas gracias, Carlos, por explicarnos y enseñarnos sobre el síndrome del burnout y otra manera de vivir. Y hasta la próxima, Bienestarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un podcast realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio. Gracias por escuchar.